Entonces, bueno, si I vale A, sería aquí, hay que tomar. Y si I vale N, pues acuérdate que este I se tiene que mover hasta N. Entonces tú vas a agarrar el primero y el último para saber la información con respecto a cómo comienza la nueva suma y cómo termina la nueva suma. ¿Ok? Bien, propiedades de F, de la integral definida. Consideremos dos funciones integrables y una constante. Propiedades de linealidad. 1. La integral desde A hasta B de una constante por una función integrable. Esto es lo mismo a que yo saque la constante y solamente calcule la integral de la función. ¿Ok? Repito, estas propiedades son exclusivas de funciones integrables. Así como las reglas de derivación y las propiedades de la derivada son exclusivas para funciones derivables, bueno, estas propiedades son para funciones integrales. ¿Okay? La integral de A hasta B de la suma de dos funciones integrables es la suma de las integrales de las funciones. Estas son lo que uno conoce como propiedades de linealidad. Ustedes en Matemáticas 3, próximos trimestres, van a estudiar, y yo se lo comenté en clases pasadas, lo que son las transformaciones lineales, en particular la integral es una transformación lineal. Y eso lo van a estudiar en Matemáticas 3. Entonces, 1 y 2 son las propiedades de linealidad de la integral definida. Salud. Ok. Entonces, 1 y 2 son propiedades de linealidad. Propiedad número 3. La integral desde A hasta A de la función f de x diferencial de x es igual a 0. ¿Okay? Ojo, esta demostración o estas propiedades ustedes la pueden demostrar con la definición de Riemann. ¿Ok? Y esta, por ejemplo, es inmediata. ¿Por qué? Bueno, porque mi intervalo va de A hasta A. ¿Cuál es la longitud de ese intervalo? 0. Es decir, que los delta x sub i van en 0. Entonces, cuando hacemos la suma, bueno, la tengo copiada por aquí, me queda f de x sub estrella por 0. Eso es 0. La suma de 0 es 0 por n, que es 0. Y el límite cuando n es infinito es 0, es 0. Entonces, es inmediato que esto vale 0. ¿Ok? Repito, todas estas propiedades que yo voy a colocar ahorita, ustedes las pueden demostrar utilizando la definición de Riemann. 4. La integral desde b hasta a de f de x diferencial de x es igual a menos la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x con a menor que b. ¿Okay? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Bueno, que yo puedo intercambiar los límites de integración y la integral o el valor de la integral se ve alterado por un signo negativo. ¿Okay?
Fíjense lo que me está diciendo ahí. Si yo tengo dos funciones integrales, una más pequeña que otra, la integral me mantiene la desigualdad. ¿Ok? Calcular la integral de la función más pequeña entre A y B, ese valor seguirá siendo más pequeño que el valor de la integral de G entre A y B. ¿Ok? Entonces, la integral me mantiene desigualdades. Si yo tengo una función que está acotada inferiormente por un valor m y superiormente por un valor m mayúscula, entonces su integral también está acotada inferiormente por ese numerito m multiplicando la longitud del intervalo y superiormente por el número m mayúscula multiplicada por la longitud del intervalo. Fíjense una cuestión, recuerden que la función f es continua en el intervalo AB. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, ella tiene un valor máximo y ella tiene un valor mínimo en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, este m que está aquí, esta m minúscula, representa el valor mínimo de la función. Esta m mayúscula representa el valor máximo de la función. Porque la función es continua en un intervalo cerrado. Teorema de matemáticas 1. ¿Ok? Bien. Este lo voy a recetar en color porque es importante. Yo les comenté en la clase pasada que Riemann, cuando define su integral, o cuando se definió la integral, que después se llama integral de Riemann, se quitó la hipótesis de positividad de la función f, que era una de las cosas que se exigía, o una de las cosas que se exige cuando uno quiere calcular área. Si ustedes recuerdan cuando planteamos el problema que motivó todo esto, yo exigía una función continua y positiva. Riemann quita lo de positiva y él simplemente pide continuidad. Por lo tanto, el valor de la integral puede ser un valor, el valor final puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo o puede ser igual a 0. ¿Bien? En particular, fíjense lo que les digo, si yo tengo la integral desde menos 5 hasta 1 de la que hicimos ahorita, x diferencial de x, ¿bien? Esto me da menos 5, perdón, era 1 al cuadrado sobre 2, que era el valor de b, menos el valor de a al cuadrado sobre 2. Si ustedes sacan esa cuenta, eso le da negativo. ¿Sí? 25 menos 1 o 1 menos 25 daría menos 24, entre 2 daría menos 12. Bueno, y ese es el valor de la integral. Bien. Si ustedes agarran, por ejemplo, la integral de menos 2 hasta 2 de x diferencial de x. Si ustedes sacan la cuenta de esa integral utilizando lo que demostramos comenzando la clase, me da 0. Bueno, me dio 0. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes agarran, por ejemplo, la integral desde 2 hasta 7 de x diferencial de x, ¿ok? Eso le da 45 medios. Bueno, me dio positivo. ¿Bien? Es decir, Riemann, o la integral definida, puede darme un número negativo, puede darme 0 o puede darme un número positivo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que se hacían, bueno, si yo quiero calcular un área, ¿cómo calculo el área utilizando la definición de Riemann? ¿Ok? Bueno, si tú quieres calcular un área utilizando la integral, tú lo primero que tienes que verificar es que tu función sea positiva, porque eso es lo que tú me pedías inicialmente, que yo lo quité.
¿Ok? Fíjense que aquí en ningún momento yo me pregunté si la X era positiva o negativa en el intervalo. Yo simplemente calculé mi límite. Y lo que dio, dio. ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, pero si yo quiero calcular un área, lo primero que tengo que hacer es calcular positividad de la función. Y esa es la propiedad número 7. ¿Ok? Si la función es positiva, si f es mayor o igual a 0 en el intervalo donde quiero calcular la integral, entonces el valor que me dé la integral representa el área debajo de la curva f entre las rectas x igual a b y el eje x. ¿Ok? Lo que calculamos inicialmente. Si f de x es mayor o igual a 0 para todo x en AB, entonces la integral entre A y B de la función f de x diferencial de x me va a dar mayor o igual que 0 y representa el área de la región limitada por y igual a f de x, x igual a a, x igual a b y el eje x. Es decir, si yo tengo positividad, tengo que el valor de esa integral tiene que darme positivo y es el área de la función, de la región. Ok. Vamos por qué propiedad 7. Bien. Propiedad 8. La integral entre a y b de la función f diferencial de x en valor absoluto es menor o igual que la integral entre a y b del valor absoluto de la función. ¿Okay? Entonces la integral en valor absoluto es más pequeña o igual que la integral del valor absoluto de la función. Propiedad número 8. Y propiedad número 9, que también va a ser, bueno, todas son importantes, obviamente. Porque si no fueran de utilidad, simplemente nadie se preocuparía en definir esa propiedad, ¿no? Pero aquí, las que más vamos a usar es la propiedad 7 y la propiedad 9. ¿Qué me dice la propiedad 9? Bueno, algún compañero de ustedes, no me recuerdo quién fue, preguntó en una de las clases, cuando estábamos hablando del área, me dice, si la función es continua, si yo tengo una función discontinua en el intervalo, yo podré calcular su integral definida, ¿ok? O podré calcular el área de la región limitada por esa función. Bueno, si la función tiene discontinuidades, las que uno llama discontinuidades de salto, es decir, no tiene discontinuidades infinitas, o sea, si la función es acotada con ciertas discontinuidades, yo puedo calcular su integral. Porque lo que hago es simplemente dividir la región completa o la función completa en aquellos intervalitos donde yo se garantice continuidad. Me explico. Si la función tiene, por ejemplo, esta forma, yo quiero calcular la integral de esa función, yo lo que hago es calculo de A hasta C, porque ahí tengo continuidad, y luego calculo de C a B, porque allí tengo continuidad, y lo que hago es sumar esos dos valores. ¿Ok? Esa es
manera de yo poder ahora trabajar con funciones discontinuas, con discontinuidades de salto, ¿ok? Bueno, simplemente dividiendo mis integrales en los pedazos donde yo garantice continuidad. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, la función parte entera, si la vieron en Matemáticas 1, es aquella, perdón, la que es un escalón. Fíjense, yo puedo calcular las integrales de eso, porque simplemente calculo este valor, calculo este valor, y así voy, y lo que hago es sumar, hasta que llegue al final. ¿Ok? Entonces, esta propiedad la vamos a utilizar aquí en clase bastante. Si C pertenece al intervalo AB, entonces la integral desde A hasta B de la función f de x diferencial de x va a ser igual a la integral desde A hasta C de f de x diferencial de x más la integral de C hasta B de la función f de x diferencial de x. Parto la integral donde me convenga. Puede ser que la función tenga una discontinuidad o simplemente porque en los cálculos me conviene dividir mi integral general en ciertos pedacitos. ¿Ok? Bien. El ejercicio que estoy buscando. Ok. ¿Preguntas? Chévere. Continúa por aquí. Ajá. Si tienes una función del intervalo que parte del negativo al positivo, Ajá. si tú le sacas la integral, lo más probable, si por ejemplo es más grande el intervalo negativo, la integral está negativa, eso no significa que esa es el área, ¿no? No. Entonces lo que... Para tú garantizar que sea área, tienes que garantizarme positividad de la función en el intervalo que estás trabajando. Ok, entonces pudieras trabajar del negativo a 0, le sacas la integral y te va a dar negativo, por ahí lo pasas a positivo. Ajá. Es una acción. Le sumas la positividad. Exacto. Okay. La propiedad 9. La propiedad 9, y bueno, y obviamente la propiedad 7. Exacto. Claro, pero ojo, una cuestión. No es porque yo esté trabajando en un intervalo negativo. ¿Ok? No es porque de repente yo estoy integrando. Es decir, de menos 5 a 0. Obviamente, en este intervalo hay una parte de menos 5 a 2, perdón. Hay una parte del intervalo que es negativo y una parte que es positiva. Pero a mí no me interesa el intervalo per se. A mí lo que me interesa es cómo se comporta la función en ese intervalo. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, calculame la integral de menos 5 a 2 de la parábola. La parábola en el intervalo negativo, en el pedazo negativo, en el pedazo positivo sigue siendo positiva. Entonces yo no voy a dividir ahí porque no me interesa. Estaría complicando el ejercicio. ¿Ok? Es decir, aquí si yo te pongo x cuadrado diferencial de x, ya te estoy garantizando positividad de la función. Claro, pero si la función es x a la 3. Exacto. Si la función fuera x a la 3, entonces allí hay una parte de la función que es negativa, que por casualidad coincide con el intervalo negativo. Pero no necesariamente eso tiene que pasar así, porque la función puede haber sido ¿sí? O la función puede haber sido ¿ok? Es decir, no es que yo voy a dividir para el intervalo negativo y voy a dividir para el intervalo positivo. Mi división dependerá de donde yo garantice la positividad de la función. Entonces, en este caso, supongamos que este sea menos 5 y este sea menos 3. Aquí voy a dividir de menos 5 a menos 3
y de menos 3 a 2. ¿Ok? Entonces necesito conocer el comportamiento de la gráfica de mi función respecto al intervalo donde quiero calcular la integral. Y entonces ya empieza el juego. ¿Ok? Si quiero calcular el área. Si no quiero calcular el área, yo me lanzo directamente de menos 5 a 2 y lo que me dio. Positivo, negativo, 0. ¿Bien? Si el área me da negativo, entonces nada más le pongo un signo positivo y le sumo ya. En el caso de que el área te dé negativa, la idea es transformar en positiva con una multiplicación signo negativo, pero ahorita vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ok? O sea, tú vas a garantizar siempre que eso sea positivo sin tener que multiplicar después por un signo negativo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno. Teorema fundamental del cálculo. Bueno, perdón. Antes de hacer teorema fundamental del cálculo, disculpen. Me saltó un teorema que es súper importante. El teorema de integrabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, le introduzco ¿por qué aparece este teorema? Yo les comenté ahorita que una función es integrable si este límite existe. ¿Ok? No tienen que copiar esto. Simplemente quiero que sepan para qué es importante este teorema. Yo les comento y dice, miren muchachos, esta función es integrable si ese límite existe. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo tengo que esperar a calcular ese límite para saber si la función va a ser integrable. Es decir, tengo que sacar toda la cuenta para ver si el límite existe y poder concluir, mira, sí, el límite existe, me dio 7, por lo tanto la función es integrable. O yo puedo previamente saber que este límite va a existir y entonces me preocupo en sacar la cuenta. ¿Okay? Eso es lo que es el teorema de integrabilidad. Me dice, bajo qué condiciones o qué condiciones le debo pedir a la función f para poder garantizar que ese límite existe. Y cuando yo verifico esas condiciones sobre f, yo puedo tranquilamente ponerme a calcular ese límite y yo sé que me tiene que dar un número. Y no permito que me dé un límite que no exista. ¿Ok? ¿Cuáles son esas condiciones que se le pide a la función f? Bueno, se le pide que sea una función acotada y continua en el intervalo que está trabajando, excepto en una cantidad finita de puntos. ¿Ok? Es decir, no permito que la función en el intervalo donde quiero calcular la integral se me vaya hacia el infinito o hacia el menos infinito. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, la función 1 sobre x. ¿Ok? La función 1 sobre x, bueno, perdón, ustedes recordarán que es una función que es así, ¿sí? Y suponga que yo le pido a ustedes trabajar en el intervalo menos 2, 1. Bien. Primero que nada, observen que esa función 1 sobre x es una función continua